Portugal, un país con más de 10 millones de habitantes. Es conocido por sus vinos, sus tranvías, su gastronomía y su impresionante arquitectura adornada con azulejos. Sin embargo, paseando por las calles de ciudades como Lisboa y Oporto, me surgieron algunas preguntas inquietantes. ¿Por qué hay tantos edificios abandonados? ¿Qué está ocurriendo con el problema de la vivienda? Descubramos juntos la oscura realidad que se esconde detrás de Portugal. Muy buenas gente, soy José o José Scam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Oporto. Una ciudad llena de historia y encanto, pero detrás de estos edificios hay una realidad que afecta a miles de personas, la crisis de la vivienda en Portugal. En este vídeo vamos a explorar en profundidad este tema, empezando aquí en Oporto y terminando en Lisboa. Dos ciudades que enfrentan problemas únicos pero relacionados. Acompáñame en este viaje. Oporto es conocida por sus impresionantes edificios históricos, pero si caminamos por sus calles nos encontramos con un gran número de ellos abandonados o en ruinas, lo que me hizo preguntarme cómo llegaron a este punto. Resulta que durante décadas el control de alquileres hizo que los precios se mantuviesen tan bajos que muchos de estos propietarios no podían mantener sus edificios. Este sistema de control de alquileres comenzó a principios del siglo XX y aunque fue pensado como un beneficio social para los inquilinos, terminó teniendo un impacto devastador para la infraestructura urbana. En 1975 y 1985, Portugal experimentó una alta inflación, lo que hizo que los alquileres ya de por sí bajos se convirtiesen en algo ridículamente insuficiente. Y es que imaginad tener que mantener un edificio con alquileres de tan solo 20 euros al mes. Los propietarios dejaron de pagar los gastos de mantenimiento y estos edificios comenzaron a deteriorarse. Otro factor que contribuyó en el abandono de edificios fue el auge de la construcción en los suburbios entre los años 90 y 2011. La tierra era barata y el crédito fácil, por lo que muchas parejas de jóvenes decidieron mudarse lejos del centro de la ciudad. El centro de Oporto quedó habitado en su mayoría por personas mayores que continuaban pagando estos alquileres irrisorios. A medida que los propietarios de esos edificios envejecían y fallecían, los procesos de sucesión y la falta de acuerdo entre herederos llevaron a más y más edificios a quedar abandonados. O alojamento local aqui é muito caro, principalmente nas grandes cidades, Porto e Lisboa, que a gente ganha mensalmente a trabalhar, não dá para pagar o alojamento local. A partir del 2011, el turismo creció exponencialmente y esto se debió sobre todo a la llegada de compañías low cost como Ryanair. Este aumento del turismo creó una nueva demanda de apartamentos en el centro de la ciudad, principalmente para alquileres a corto plazo o para ser vendidos a turistas. Además, la crisis financiera de 2008 puso fin al crédito fácil para nuevas construcciones, lo que impulsó todavía más el mercado del alquiler en el centro de la ciudad. Ahora vemos cómo muchos de estos edificios abandonados están siendo renovados para cumplir con esa demanda. Sin embargo, este renacimiento tiene un lado oscuro, y es que ha llevado a un aumento significativo de los precios de alquiler, expulsando así a muchos residentes locales. Hoy en día Oporto está en una encrucijada. Aunque la revitalización ha traído nueva vida a la ciudad, también ha creado desafíos importantes, como la gentrificación o la falta creciente de vivienda asequible para los residentes de toda la vida. Las leyes han mejorado y ahora es posible expulsar a un inquilino moroso en un plazo de 3 meses, lo que por un lado ha facilitado la inversión en propiedades. ¿Pero esto realmente beneficia a los residentes locales o simplemente está preparando el terreno para una Oporto llena de turistas y nuevos ricos? Con todo esto en mente, vamos hacia Lisboa, la capital de Portugal, donde este problema es todavía más crítico.
Bienvenidos a Lisboa. Aquí la crisis de la vivienda es uno de los temas más discutidos. El alquiler medio en Lisboa ha llegado a unos 2.250 euros, mientras que el salario mínimo es tan solo de 886 euros. Esto significa que para muchos es casi imposible encontrar un lugar donde vivir en esta ciudad. Bueno, estamos viendo un poco la problemática que está aconteciendo en todo Portugal, yo diría en toda Europa, básicamente respecto a la gentrificación. Hay mucho turismo, yo estuve hace 7 años en este país y ahora hay como un sobreturismo, todo el mundo está acá. Bueno, lógicamente los precios de los alquileres para la gente se van por las nubes, porque quienes son propietarios de vivienda las arrendan para Airbnb y obviamente les va a salir más rentable para ellos cobrarlo en euros. A turistas que alquilárselos a la gente local. Creo que tendrían que haber regulaciones más estrictas para que la gente del lugar pueda vivir bien y regular más el tema de los alquileres temporarios, porque si no se ven beneficiados solamente unos pocos y la gente local, que es la que hace al lugar, no va a tener dónde ir. El turismo ha transformado barrios como este, Alfama, donde ahora el 60% de las viviendas están destinadas a alquiler a corto plazo. Esto no solo ha expulsado a los residentes de toda la vida, sino que también ha alterado radicalmente la identidad de estos barrios. Los propietarios prefieren alquilar sus pisos a turistas porque estos dejan unos beneficios mayores, pero por otra parte esto ha bajado drásticamente la oferta para los residentes locales. Es un problema complejo que el gobierno está tratando de abordar, pero las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes. Otra parte del problema en Lisboa ha sido el impacto de las polémicas Golden Visa. Estas visas permitían a inversores extranjeros conseguir la residencia a través de la compra de propiedades, pero estas muchas veces se utilizaban solamente para especulación. Esto ha creado una distorsión en el mercado inmobiliario, elevando aún más los precios. Então é o mesmo que se passa em Sevilha, em Barcelona, em Veneza. É o excesso de turismo, é o excesso de Airbnbs, grupos estrangeiros que vêm e compram não só edifícios, mas o quarteirão todo, muitos em espera que o imobiliário suba de preço para depois voltarem a vender. Muitos, passou-se muito também com os vistos Gold, que o investidor gastava 500 mil euros, meio milhão, em imobiliário e que dava direito a terem o Visa, a nacionalidade portuguesa. É muito estranho, muito estranho. El gobierno ha comenzado a tomar medidas para corregir esta situación, incluyendo la prohibición de nuevas Golden Visa y la restricción de alquileres a corto plazo. Sin embargo, estas acciones llegan después de años de liberación del mercado y muchos consideran que son muy pocas y que llegan demasiado tarde. En mi opinión, las Golden Visa fueron un error estratégico. Atraían inversión extranjera, pero eso no beneficiaba a su población local. También creo que las nuevas medidas son un paso en la dirección correcta, pero el daño ya está hecho y tomará tiempo revertir las consecuencias. Para residentes de Lisboa, la situación es cada vez más difícil. Con alquileres que triplican el salario mínimo, muchas personas se ven obligadas a vivir en situaciones de precariedad o incluso a vivir a las afueras, lejos de sus lugares de trabajo. Este descontento ha llevado a una ola de protestas en toda Lisboa. Distintas organizaciones están pidiendo vivienda más asequible y un mercado de alquiler justo para todos. La crisis de vivienda de Portugal es un reflejo de problemas estructurales y políticas que no han ayudado a sus residentes locales. Aunque tanto Porto como Lisboa están experimentando un cambio, es crucial que no se haga a expensas de quienes han llamado hogar a este lugar durante generaciones. Las soluciones están sobre la mesa: reformas en las políticas del alquiler, fomento de la construcción de vivienda asequible, regulación del turismo y rehabilitación de edificios abandonados. Son solo algunas de las medidas, pero ¿serán suficientes? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarme a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan estas ciudades. Espero que os haya gustado el vídeo, déjame lo que piensas en los comentarios y nos vemos en la próxima aventura. Chao.
Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.